están? Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende del lugar que se encuentren. Acá en un nuevo programa en Radio Mantra con una invitada. Tengo una invitada muy Sí, especial. Tengo una invitada muy, muy especial, además de ella ser una querida amiga, una súper profesional que les voy a presentar. Ella es Fabiana, Fabiana Quesada, les voy a leer el currículum, ¿sí? Ella también es abogada. Fabiana es abogada, es facilitadora y entrenadora en constelaciones familiares y organizacionales. También está certificada como coach y PNL y también entrena en coaching y en PNL para abogados. Es fundadora de la Sociedad Brasilera de Derecho Sistémico. Derecho sistémico. Ahora vamos a ver qué será el derecho sistémico. Igual algo acá en este programa ya hemos hablado un poquito de lo que es el derecho sistémico. Ella es presidente de la Comisión de Derecho Sistémico de la OAB de San Pablo. La OAB es como el colegio de abogados, el colegio de abogados de acá de Buenos Aires, de Córdoba, qué sé yo, de Argentina, pero de San Pablo. Y además es coordinadora y escritora de dos libros, Coaching para Abogados, PNL para Abogados, Pensamiento Sistémico en el Derecho y cartas de constelaciones organizacionales y cartas de constelaciones familiares también. Así que bueno, y una gran, gran amiga y una pionera, siempre lo digo, ¿no? sí, Una pionera porque ella arrancó hace sí. 10 años atrás, 10 años estamos hablando, de, de traer herramientas nuevas a la abogacía, ¿sí? Así que te doy la bienvenida, Fabi, acá al Gracias. programa. Eh, y les vamos a contar un poquito lo que le voy a hacer una entrevista y le voy a ir traduciendo con mi forma, mi portuñol, así que no, esperen que voy a poner por los dos que haya alguien que pregunte algo, no me no pretendan que haga mucho más que traducir, pero bueno, pero ya después de todos estos días, les voy a contar un poquito qué estuvimos haciendo. Eh, con Fabiana llegó ya el jueves de la semana pasada y dio una conferencia en el Colegio de Lomas de Zamora, después otra conferencia en la Universidad de la UBA, y luego durante 3 días dio todo un taller de pensamiento sistémico aplicado a la abogacía, aplicado a los conflictos, no solamente como herramienta para los propios profesionales, para los abogados, sino para los clientes, para quienes están con un conflicto, que están hace años con el mismo tema, que está trabado, que no avanza, que hay algo que no está funcionando, y cómo el pensamiento sistémico puede ayudarnos a ver las famosas dinámicas ocultas. Esperen que ahí está Dori. Las dinámicas ocultas que están detrás de ese conflicto, detrás de ese problema, detrás de esa cuestión. Y realmente les quiero contar que fueron 3 días de workshop Muy difícil. muy intenso, sí, muy intenso, de workshop y de constelaciones. A ver, no constelaciones como para sacar un diagnóstico y ver qué dinámicas ocultas se estaban dando en la situación y que las personas no veían. Y fueron 3 días, viernes, sábado y domingo, incluso sumamente intenso, muy, muy, muy rico, porque realmente se evidenciaban esas situaciones, las personas tuvieron movimientos de tomas de conciencia importante, porque acá algo que marcaba Fabiana todos estos días, eh, es que no es que con la constelación, que no es que es una forma de ver el proceso, se resuelve, no hay magia, no hay magia acá. No es No es como, mágica isso. sí, no es como las películas que hay, constelé y ya está. No, no, no. Se mueve algo, tomamos conciencia de una información que no teníamos conciencia, que estaba generando un desorden, y a partir de esa toma de conciencia empiezan a generar cambios, ¿sí? Así que bueno, un poquito de eso Que les quería contar y voy a hacerle algunas preguntas a Fabiana. Los que quieran hacerme preguntas me escriben acá en el chat, ¿sí? Y les vamos a ir contestando. sim. Entonces, mira, entonces, Fabi, contanos un poquito qué es el pensamiento sistémico aplicado a la abogacía. Sim.
Primeiro eu quero agradecer o convite da Rosana. Foram dias incríveis aqui em Buenos Aires e fizemos um trabalho, acredito que também pioneiro aqui, Sí. trazendo o pensamento sistêmico para as pessoas. Ella quiere, yo voy a traducir, ella quiere agradecer la invitación que hicimos un trabajo muy pionero también acá en Argentina, si bien hay algunas cositas, pero yo circulo muchas constelaciones, realmente voy por muchos lugares y este para mí fue realmente poderoso y ella dice que acredita, que ella piensa que realmente fue pionero también para acá y para las personas. Sim. E o que nós falamos com o pensamento ¿Qué hablamos sistêmico con pensamiento sistémico? é muito mais do que fazer só a constelação. Es mucho más que hacer solo una constelación. Nós olharmos para o todo. Nosotros miramos todo. A constelação é uma ferramenta de visualização La constelación es una herramienta de visualización que nos mostra que rapidamente nos muestra o que rápidamente está por trás do conflito. lo que está por detrás del conflicto. E quando nós utilizamos a constelação e o pensamento sistêmico, Cuando nosotros utilizamos la constelación y el pensamiento sistémico, podemos entender o contexto geral. podemos entender el contexto general. Sim. Muitas vezes nós colocamos a responsabilidade pelo conflito na mão das outras pessoas, Muchas veces ponemos la responsabilidad del conflicto en las otras personas, mas conseguimos, através desse movimento, olhar para a nossa responsabilidade. y conseguimos a través de ese movimiento mirar nuestra responsabilidad. E, a partir da nossa responsabilidade, fazer o que for preciso para a solução do conflito. Y a partir de nuestra responsabilidad podemos hacer lo que es preciso para resolver ese conflicto. Então, não depende só da outra pessoa. No depende solo de la otra Não persona. depende do juiz ou do advogado. No depende del juez o del abogado. Começa com a gente. Comienza con las personas. E foi isso que nós falamos esses dias aqui, tanto na UBA quanto no Colégio de Advogados. Y eso fue lo que estuvimos hablando estos días acá, tanto en la UBA como en el Colegio de Abogados. E posso falar um pouco como Sí, foi? sí, ella va a contar un poco, me pregunta si puede hablar un poco cómo fue. Sí, claro que sí. E quando eu cheguei nas palestras, a primeira pergunta que eu fazia era: eu vou fazer algumas perguntas. Cuando ella llegó a la conferencia, lo primero que preguntó es, voy a hacer algunas preguntas, mas eu vou falar do que acontece lá no Brasil, y voy a hablar solo de lo que sucede en Brasil, porque aqui eu tenho certeza que não acontece. porque acá estoy segura que no sucede. E eu falei, lá no Brasil, os advogados sofrem com o tempo dos processos, os advogados, os clientes. Ella contaba que en Brasil los abogados sufren con los tiempos del proceso, Né, demora dos processos. la demora que tienen los procesos. Eles não conseguem cobrar os honorários. Ellos no consiguen cobrar honorarios E às vezes também não conseguem receber. y no consiguen recibir. Tomam os problemas dos clientes como se fossem seus. Toman los problemas de los clientes como si fueran de ellos E até mesmo adoecem. y al mismo tiempo ellos adolecen. Sim, o próprio advogado. Claro, el propio abogado también sufre. Sim, fica doente, né? Sí, adolece. En la salud. Va a la salud del abogado. Sim. O advogado se coloca no lugar de pai e de mãe do cliente. El abogado se pone en un lugar de padre o de madre del cliente. E acredita que tem que cuidar. Y cree que tiene que cuidar. E isso fica muito pesado. Y eso es muy pesado. E foi muito interessante porque todos faziam, não, aqui também. Entonces todos decían, acá también, acá en Argentina también. Sim, porque são conflitos que acontecem nos relacionamentos. Porque son conflictos que suceden en los relacionamientos. Nós estamos falando de conflitos familiares. Nosotros estamos hablando de conflictos familiares. E muitos conflitos que acontecem na nossa família, nós trazemos para a nossa profissão. Y muchos conflictos que suceden en nuestra familia los traemos a nuestra profesión. Quando nós queremos salvar os nossos pais. Cuando queremos salvar a nuestros padres. Queremos fazer tudo por eles. Y queremos hacer todo por ellos. Quando nos tornamos profissionais, também queremos fazer a mesma coisa. Cuando nos volvemos profesionales, queremos hacer lo mismo. Sim. Muitas vezes não pelos clientes, mas pelos nossos próprios pais. Claro, muchas veces no por nuestros clientes, sino por nuestros padres. Pelo nosso próprio sistema. Para nuestro propio sistema.
Então, nós buscamos uma justiça não pelos clientes, mas pelo nosso sistema. Entonces buscamos una justicia no para nuestros clientes, sino para nuestro sistema. E quando nós entendemos sobre pensamento sistêmico, Entonces, cuando entendemos y entendemos de pensamiento sistémico, conseguimos entender o contexto geral das pessoas, conseguimos entender el contexto general de las personas, suas crenças, sus creencias, lealdades, lealtades, seus comportamentos, comportamientos, e também conseguimos entender isso em nós. y conseguimos entender eso en nosotros. E com isso ficamos apenas no nosso lugar. Y con eso ocupamos apenas nuestro lugar. Não queremos salvar ao outro. No querer salvar a otro. E o pensamento sistêmico traz consciência El pensamiento sistémico trae conciencia de qual é o lugar desse conflito. de cuál es el lugar de ese conflicto. Hoje nós fizemos um movimento, vou falar sobre o movimento que fizemos. Sí, hoy hicimos un movimiento, vino acá, acá a mi despacho, a mi escritorio, oficina, vinieron, bueno, 2 personas que habían estado en el taller el fin de semana a hacer un movimiento y también hicimos un movimiento, ella me hizo un movimiento para mí. Sim, Sí. e 2 irmãos, e nós estamos falando de uma Estamos sucessão, hablando de una sucesión con 2 hermanos. 3, né? 3 en realidad, Sí. sí, sí. 2 estavam presentes. Sí, 2 estaban presentes. E eles diziam que o problema é que os documentos estavam todos certos e quem não liberava o processo era o juiz. Entonces ellos decían que los documentos estaban como frenando, estaban todos perfectos los documentos, pero que no se liberaban por el juez. Entonces no se podía vender una propiedad. Sim. E quando nós fizemos um movimento, podemos observar que o juiz, ele simplesmente estava esperando eles resolverem o conflito entre eles. Cuando vimos el movimiento, esto les cuento, lo hicimos con unos muñequitos y o sea, Sim. todo es se utilizan estas herramientas como Para visualizar. para mais visualizar más rápido y más fácil. Vimos que en ese movimiento se veía que el juez estaba mirando para otro lado, o sea, y sí se veía el conflicto entre todos los hermanos y, bueno, unas dinámicas que ocurrían ahí, se lo veía más claro, y que el juez Sí. simplemente estaba esperando que que ellos resuelvan sus problemas. E cada irmão, cada deles olhava para um lugar. Cada hermano miraba para un lugar diferente. Dos irmãos olhava para o imóvel Uno de los hermanos miraba al inmueble e pensava na dificuldade que os pais tiveram para conseguir aquele bem. y pensaba en las dificultades que los padres tuvieron para comprar ese inmueble. Pensaba eso ese hermano. E isso para ele dava certo medo Y eso le daba miedo, un cierto miedo. de que ele recebesse aquele que ele valor e não honrasse. Claro, de que él recibiese ese valor y no honrase a los padres. A outra filha, la otra hija, tinha conflito com a outra irmã. Tenía un conflicto con la otra hermana. Porque tomou o lugar de mãe. Porque tomó un lugar de madre. E como mãe, ela queria dizer o que a outra irmã deveria fazer. Entonces, en ese sentido, ella quería decirle lo que la otra hermana tenía que hacer. E isso gerou conflito entre elas. Y eso generó conflicto entre ellas. E por isso o processo não se resolvia. Y por eso el proceso no se resolvía. Então, isso são possibilidades que não conseguimos ver só no processo judicial. Esas son posibilidades que no conseguimos ver solamente en un proceso judicial. Isso é o que está por trás do conflito. Está por detrás del conflicto. E quando nós olhamos para o que está atrás do conflito, cuando miramos lo que está por detrás del conflicto, podemos dissolver as mágoas, os ressentimentos, podemos disolver las angustias y los desencuentros o los desentendimientos. Sí, bueno, las angustias y las lealtades, sí. Sí. E nos abrirmos para a solução. Y nos abrimos a la solución, sí. Sí. Sim. Então, eles tiveram a possibilidade de entender que não se tratava de colocar a culpa em outra pessoa. Ellos tuvieron la posibilidad de entender que no se trataba de colocar la culpa en la otra persona, en este caso el juez o los papeles. Sim, mas de cada um assumir a sua parte de responsabilidade. Si cada uno, o sea, cada uno tenía que asumir su parte de la responsabilidad. Para que eles pudessem chegar na solução. Para poder llegar a una solución.
E foi um movimento muito bonito deles, né? De Sí, reconciliação também. fue un movimiento muy lindo de ellos porque ellos lo vieron y fue como una reconciliación, que incluso ahí puedo agregar algo. Sim, Sí, que incluso esa reconciliación es en el corazón de la persona, porque sim, quizás el otro no está, todavía no lo puede escuchar, está internamente como más cerrado o no sim. está presente, pero con que la persona que está sintiendo eso haga como ese clic, esa reconciliación interna, ya hay un cambio de frecuencia. Sim, Mm, completamente, sí. né? Eles saíram assim mais leves, Sí, inclusive. salieron mucho más livianos. Sim. Sí. Entonces, ¿algo más querías agregar? Não, pode ser que eu Ok, fazer uma pergunta? porque tenemos una pregunta acá. Acá me dice Estefanía Ross, ¿se puede constelar un caso? Una propiedad de mi familia que está trabado y nunca se puede vender. Faço muito isso. Eso dice que ella dice que pasa mucho eso. Uhum. Pregunta si esto se puede constelar. Pode sim, Sí, pode. Inclusive, este é um caso de uma propriedade, sí, né? Era um bem. sí. É, Este era tem, un caso de un bien. sim, Exacto. Y el que mío también era un o caso de un seu bien. também. Yo también hice un movimiento y también era un caso de un bien. Sí. E o que nós vamos olhar que cada dinâmica é diferente de uma família para outra. ¿Qué tenemos que mirar? Que cada dinámica es diferente de una familia hacia otra. E às vezes nós colocamos o bem, né, o A veces imóvel, colocamos el bien, el inmueble, para ver o que se sente em para, relação a ele. para ver qué sentimos en relación a ese inmueble. Já fiz constelações em que uma pessoa não conseguia vender o imóvel Ella vio constelaciones donde las personas no conseguían vender un inmueble porque ali era onde tinha começado a família. porque ahí era donde había iniciado la familia. E com a separação, essa pessoa ficou com o imóvel. Y con las separaciones, una de las personas se quedó con el inmueble. E mesmo esse imóvel sendo um bom valor, Y mismo siendo ese inmueble un buen valor, não conseguia vender, se desvincular. no consigue vender ni desvincularse. E com isso ela passava muita dificuldade financeira, Y con eso la persona pasaba muchas dificultades financieras, porque ainda estava apegada ao imóvel. porque seguía atrapada y pegada al inmueble. E, na verdade, apegada à ideia de família que ela tinha. Y además pegada a la idea de familia que ella tenía. E para ela, casamento era para sempre. Y para ella el casamiento era para siempre. E aquilo era como a desconstrução de todos os seus sonhos. Claro, entonces esto implicaba la desconstrucción de todos esos sueños. E ela ainda estava vinculada à outra parte. Y ella estaba vinculada a otra parte. E não conseguia soltar. Y no podía soltar. E quando fizemos o movimento e ela entendeu que ela ainda estava vinculada, Cuando hicimos un movimiento y ella entendió que estaba vinculada, 2 meses depois ela conseguiu vender esse imóvel. 2 meses después consiguió vender el inmueble. Eu falo, não é mágica, tá, gente? Claro, es Não é importante esto, mágica. no es mágico, dice Fabiana. Não. No es mágico. Mas dentro de cada um opera-se um entendimento. Claro, dentro de cada persona, eso lo vimos mucho en el workshop Sim, de este fin de semana, porque en el workshop tuvimos una parte teórica y luego a la tarde venían personas con temas legales que necesitaban constelar y Sí. ver desde una mirada sistémica. sim. Entonces, depende de la mirada de la persona. E isso vai levar o tempo de cada um. Y eso a cada uno le lleva un tiempo diferente. Sim. Sí. Tem pessoas que elas vão demorar muito tempo ainda para esse entendimento. Hay personas que tardan mucho tiempo en ese entendimiento. E outras, aquilo, só de olharem para a Já está. situação, aquilo já se dissolve. Exacto, hay personas que lo ven y dicen, listo, ya está, ya lo entendí, pero no lo entendí desde acá, sino Se desde el siente. corazón, lo Sí. sienten, ¿sí? Tenemos 3 minutitos, ¿ves? Ah, ¿ya? Sí, sí, Ai, sí. teríamos, teríamos mais. No, tenemos 3, pero vamos Tem a mais hacer otra. pergunta? No. Me pone Catalina, demasiado interesante lo que están hablando ambas. Ah, Muy sim. interesante. Pero vamos a hacer otros programas con Fabiana Sim, otras fazemos veces. outros com... Sí. Sim. Ella tiene una Mas- agenda muy complicada, pero Estávamos falando disso agora. porque les cuento, vamos a dar un Ah, taller, sim, tá cheio. un taller juntas, bueno, más ella que yo voy a estar acompañando en septiembre de todo lo que es pensamiento sistémico, Sim. que lo puede hacer abogados, no abogados, profesionales del ámbito que sea, y va a ser online, ¿sí? Sim. Y va a estar buenísimo, así que después yo voy a ir avisando.
Pero sí, ya estamos, pero te voy a comprometer en cámara. Te Ok. voy a, Ah, en cámara, digo que vamos a volver a hacer una entrevista más de pensamiento sistémico acá, ¿te parece? sim, quando? Ay, de otro martes. Ah, sim, ¿Cuándo se marcamos, asustó? sim. Se asustó. Sim, ¿Cuándo? Porque vamos sim. sí, eh, fue un workshop sumamente poderoso. Vamos a hacer uno de nuevo, les digo, en septiembre. Y Posso até falar um pouco do programa, sí, sí, dale, tenemos unos minutitos. porque é um programa que não é só para Es un advogados, programa que no es solo para é abogados, aberto para todas as profissões abierto para todas las profesiones. e é uma ferramenta incrível Es, para a vida e para a profissão. es una herramienta increíble para la vida y la profesión. Com o pensamento sistêmico, você vai poder entender o contexto das pessoas, ter empatia sistêmica. Con el pensamiento sistémico vamos a poder comprender nuestro contexto y el de las personas, la empatía sistémica, Nós vamos falar sobre temas como saúde, salud, sobre comportamento, sobre comportamiento, crenças. creencias. Vamos falar também sobre temas jurídicos, Vamos a, relações, vamos a hablar de temas jurídicos relacionados, sí. sim, porque nós estamos falando de vida e de famílias, e Estamos, esses temas vão parar no judiciário, exacto. viram conflitos também. Estamos hablando de vida y de familias y eso va a los ámbitos judiciales, Sim. ¿sí? E também vamos falar sobre as organizações, Y vamos a hablar sobre las as organizaciones también, empresas. Vamos de falar las um dia. empresas, sí, Sim, sí, todo un día de organizaciones y de empresas. sim. ¿Mm? Así que Um bueno, programa muito rico. muy Muy rico, no se lo pierdan. Yo después vamos a compartir toda la información acá en la radio y en mi página. Y bueno, y Graças. gracias Fabi por acompañarme, gracias por estar acá, ya se vuelve. Sim. Y bueno, y seguimos en contacto, ¿sí? Les mando un beso grande, espero que hayan disfrutado este encuentro y nos vemos la semana que viene. ¿Eh? Chau, chau, Graças. gracias, chau, chau.